Bien, buenos días. Aquí profesor Jorge Ignacio Medina de la asignatura Color 2 de la Universidad José María Vargas. Continuamos con otro video de paleta cerrada sobre tabla, óleo. El resto del video sin audio. Profesor Jorge Ignacio Medina, Universidad José María Vargas, asignatura Color 2, periodo junio 2025.
Trementina, ¿será que le...
No, sí está sonando. Muy bien, muy bien, muy bien. Está sonando la alarma. Referido a más de 20 ciudadanos calificados en el monitor a la economía venezolana. ¿Esto podría estabilizar el mercado cambiario en Venezuela? Bueno, en primer lugar hay que decir que la economía venezolana en esta nueva fase de agresión se encuentra bajo los efectos muy disruptivos y destructivos de la especulación cambiaria desde mediados del año pasado. Hay mucha inestabilidad. Porque había una estabilidad, ¿no? El año pasado. No, por más de un año. Y no fue por casualidad que en el periodo de elecciones presidenciales se activa nuevamente en ese contexto. Eso siempre ha sido así, y especialmente en la Revolución Bolivariana, porque desestabilizaciones cambiarias conducen siempre a perturbaciones en la economía en general, y eso tiene repercusiones y consecuencias muy graves en la población. En una elección, una situación de esa naturaleza, por supuesto que le resta votos a las fuerzas del gobierno y le aporta a las de la oposición, que siempre están vinculadas a estos brotes, siempre, permanentemente. Usted puede observar, dependiendo de la capacidad de resistencia y de defensa que tenga la economía, en este caso las reservas internacionales, el flujo de divisas a la economía, el nivel de producción petrolera, dependiendo de eso, los impactos han sido más o menos graves. Entonces ellos han fracasado con todos los expedientes que aplicaron, invasión, mercenarios, bloqueo, y vieron esa oportunidad, elecciones presidenciales, vamos a tratar de impactar la economía a través de la especulación cambiaria. Eso se ha prolongado casi por un año. Y bueno, uno de los instrumentos fundamentales para promover y profundizar los efectos de la especulación son estos portales que promueven una tasa de cambio absolutamente artificial, voy a reiterar, absolutamente especulativa, ahí donde se hacen grandes ganancias en poquísimo tiempo, y contra eso había que actuar. No es lo único que se tiene que hacer, pero sin eso nosotros no vamos a lograr estabilizar el mercado cambiario. Ahí no hay ningún cálculo, por ejemplo, legal. No, lo digo es porque, bueno, no es que tú sumas, multiplicas por aquí, divides y te da ese monto que colocabas los calculadores. Para fijar la tasa de cambio. Sí. No, eso es sencillamente lo máximo que se puede establecer para obtener una ganancia. Eso no se fundamenta en la economía. Tú ves la economía crece, hay un desempeño bastante coherente en las políticas fiscales, la producción petrolera se mantiene estable en torno a 1 millón, y sin embargo se produce esa situación. Esa especulación obedece a dos propósitos. Eso tiene un doble propósito. Por una parte, ahí está metida gente de mucho dinero. Mucha gente está involucrada directamente o se aprovecha de eso de manera indirecta, colocando dólares a elevados precios y obteniendo ganancias muy fáciles y muy elevadas, a un costo muy grande para la economía y para el pueblo. Número uno. Entonces la especulación, con un cálculo de obtener ganancias altísimas, puramente especulativo, puramente parasitario. Las economías petroleras tienen ese perfil, tienen un sesgo, un rasgo profundamente de la economía venezolana a lo largo de los 100 años de su existencia. El otro cálculo es político. Ellos saben que con esa acción pueden tener, exactamente, pueden tener un dividendo político a través del malestar que se genera en esa dirección. Y si el propósito es destruir la economía, y hay todo un andamiaje terrible, tenebroso y terrorista en contra de la economía, el bloqueo económico, bueno, esto contribuye en esa dirección. Los impactos de la economía petrolera, que son merman los ingresos de divisas, incapacidad para atender el mercado cambiario con sus beneficios ilimitados. Mi capacidad para golpear a los especuladores es menor. De manera que aquí nada ocurre por casualidad, y ninguna de las consecuencias que se
sector privado en general ha sido bastante constructiva en esta nueva fase de la revolución. Ellos se han incorporado a la tarea de recuperar la producción material. Ahora, esa no es la actuación de todos los grupos económicos. E internacionalmente tenemos gigantes corporativos en contra nuestra. Veamos nada más la ExxonMobil, que es una de las grandes compañías del planeta, y otros más grupos económicos, que fueron desplazados del poder, no solamente económico, sino también político, y van para la revancha, van para la revancha. Entonces ellos juegan doble play en algunos casos. Se mantienen en su actitud y en su actividad productiva, pero paralelamente tienen ese juego financiero que, te repito, le da grandes dividendos, independientemente que eso deteriore, no solo monetarios, sino políticos, a ver si quieren. Ese es el propósito, obtener el poder político a raíz de una situación de insurrección que surja con una situación de deterioro de la economía nacional. Hay un vínculo estrechísimo. Todos sabemos que la oposición venezolana responde de una manera directa y sin condiciones a las políticas de los Estados Unidos. Y todos sabemos de la misma boca y palabra de los principales voceros de la política norteamericana, con Biden y con Trump, cuál es su propósito: estrangular la economía. Todo lo que se hace en función de eso, y en sintonía con el bloqueo, y en sintonía con las actuaciones de fascismo, de violencia y terrorismo, es exactamente lo mismo. Es más, esa estrategia tiene básicamente tres componentes. Uno político, tratar de sintonizar políticamente el país, legitimar los poderes. Otro económico, destruir y llevar la economía a su mínima expresión. Y el otro es mediático, porque sin el impacto mediático nada de esto tiene algún tipo de repercusiones reales. Sin la capacidad de proyectar en la sociedad venezolana la existencia de una figura distorsionadora como una tasa de cambio que está desvinculada de la realidad y que tiene un propósito desestabilizador, eso por supuesto no va a tener ningún tipo de impacto. Fíjense, hay algunos sectores ahora o comerciantes, no lo voy a llamar sectores, que dicen, bueno, yo me voy a retirar por la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero hay otros que dicen, bueno, ya que no está el tema del dólar paralelo, yo lo voy a hacer con euros. ¿Eso realmente es legal o no? No, eso es una trampa. Eso es una trampa porque es exactamente lo mismo o con otra figura, con otra divisa. Por supuesto. Claro. Algunos tratan de confundir y ponen euros que tienen una cotización superior al dólar como si fueran dólares. Entonces, en lugar de pagar dólares, que tienen una tasa de cambio oficial, están pagando euros, pero con dólares incluso. Con dólares incluso. O con euros, ponen euros. Y el dólar es el mismo precio y no tiene el mismo precio. El euro tiene una capacidad mayor, con una cotización muy superior. Entonces, eso nosotros tenemos que regular. Entonces, aquí se ha dicho, esto es un mercado libre, esto es un mercado regulado. Es un mercado regulado, como nosotros lo asumimos. Los mercados libres siempre conducen a enormes distorsiones. Nosotros no vamos a permitir que exista un mercado libre. El Estado es el interrector de la economía. Y el Estado tiene la tarea de regular. Regular significa que todas las desviaciones que se produzcan, desde el punto de vista político, ético, para enriquecerse, a partir de posiciones de monopolio, de mucho poder, tienen que ser sancionadas, como efectivamente debe ocurrir. ¿Qué hacemos nosotros? Dejamos que todo el mundo especule, dejamos que se enriquezcan en función de amasar grandes fortunas y a costa del sufrimiento, deterioro de las condiciones de vida de la población, del deterioro del consumo de la población. ¿Podemos permitir nosotros eso? Tenemos que actuar. La actuación que se está haciendo es la que debe ocurrir. Entonces, Diosdado, camarada, el ministro Diosdado Cabello, atacando esos portales, eso lo saluda el pueblo venezolano. ¿Quién puede estar molesto con eso? Ah, bueno, los ricachones, los que se estaban beneficiando de eso, un grupo de parásitos que tienen como propósito, te lo reitero, desestabilizar la economía. Tratar de sintonizar, para finalizar el comentario, tratar de sintonizar los intereses de la población con los intereses de los empresarios en todas sus expresiones industriales y comerciales para establecer precios que sean viables para todos, donde obtengan ganancias algunos y los otros tengan acceso a los bienes de primera necesidad y a todos los bienes y servicios que sean necesarios. Eso es normal que debe ocurrir en una economía. Por supuesto, eso molesta a todos aquellos que ven la perspectiva venezolana en una guerra, en una insurrección, una cosa de eso. Hay otra situación, y no viene sucediendo desde que el Estado, el vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, está tomando acciones. Él lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Esto es un trabajo de hormiguita que hemos venido realizando para ir identificando uno a uno. Pero hay otra distorsión,
sola tasa de cambio, pagarlo en bolívares y pagarlo en dólares, sería exactamente lo mismo. Pero si tú tienes dos tasas de cambio, y tú tienes dólares y otros tienen bolívares, los que tienen dólares pueden comprarlo en dólares. Pero los que tienen bolívares tienen que convertir los bolívares a dólares y elevar la tasa de cambio. Si el precio está en dólares y ese precio tiene dos, y ese dólar tiene dos precios, una guerra, para generar malestar, para distorsionar la economía. Ninguna economía puede desarrollarse de una manera constante, estable y equilibrada con altos niveles inflacionarios. La inflación es un proceso que va minando el desarrollo de cualquier economía. No prospera desde el punto de vista social porque se van deteriorando los ingresos de los usuarios. Se genera una situación de conflictividad creciente en la población y eso por supuesto genera trastornos políticos. Y nadie, en condiciones de inflación, ya lo vivimos, hiperinflación venezolana, y ahorita no la estamos viviendo. La hiperinflación venezolana fue la mayor en toda la historia económica moderna del mundo y la más prolongada. Es allí que nadie invertía, que nadie estaba interesada en el tema económico, que los deterioros de las condiciones de vida eran terribles y la situación de conflictividad política era enorme. Los que no pudieron estrangular la economía a través de las sanciones quieren volver a esa situación. Ven esa vía como la única forma para tratar de acceder al poder y ocurre esa situación. Entonces, esa distorsión del precio de la moneda es clave para ello porque hay pocos instrumentos que se pueden activar en la economía y pueden causar tanto daño en el país. Y lo otro, para la economía venezolana, que es muy particular, es el tema del precio del petróleo en los mercados internacionales y los niveles de producción. Pero nada afecta tanto. Es decir, que el comerciante en este momento no puede decir, yo quiero aumentar los productos de diferentes rubros. Ya eso no puede suceder. No podría ser. Porque hay uno que dice, bueno, como yo, porque hay una cadena de comercialización, usted me lo puede explicar mejor que yo. Y bueno, uno tiene que demostrar cómo han sido los costos de una empresa, si no me equivoco. Me imagino que eso está en los libros de poder mostrar eso. Entonces, una persona dice, bueno, como yo compré a determinado producto por encima del BCB, ahora yo quiero vender por encima del BCB y como no lo puedo hacer, aumento, encarezco los rubros. En eso consiste la discusión. En eso consiste la discusión. En establecer esos precios exorbitantes para algunas fases de la cadena productiva, de la manera de que todo se perturbe. Y la tarea nuestra es suprimir esa tremenda distorsión y establecer una sola tasa de cambio para que no haya eso. Y bueno, hay comerciantes y hay productores que tienen acceso a materia prima o a productos terminados, en cada uno de sus casos, a precios muy superiores a lo que establece la racionalidad. Ellos impusieron esa tasa de cambio distorsionada y están en esa realidad. El Estado debe intervenir. Lo que puede pasar con aquellos empresarios que se presten a ese juego y dicen, bueno, yo como no puedo cobrar a un dólar paralelo, yo voy y aumento el rubro en bolívares hasta llegar a ese monto. Por poner un ejemplo. No, deben ser castigados todos aquellos que promuevan la especulación cambiaria, todos aquellos que de manera injustificada establezcan precios que no se correspondan con los costos, que tengan divisas al precio oficial del Banco Central de Venezuela y estén cotizando a precios superiores, por supuesto que están cometiendo un delito. Están atentando contra la estabilidad de la economía, están atentando en contra del bienestar de la población. Nosotros no podemos permitir eso, sobre todo los grandes empresarios. Y eso es lo que se está haciendo, actuando de una manera muy contundente por una parte, por otra parte buscando acuerdos y determinando dónde hay alguna necesidad. Hay una razón de fondo que nosotros debemos entender y que está muy vinculado al tema de economía. Mi economía demanda dinero.
por supuesto, que limitan la capacidad del gobierno para atender este. Ese es un problema de fondo que nosotros hemos venido resolviendo de una manera progresiva. Ese problema de fondo lo veían los especuladores como una oportunidad tremenda para amasar fortuna de los reteros, pero también lo ven otros para impactar social y políticamente el país. Entonces, todo empieza y todo termina en esta estrategia de impactar a nuestra economía y a nuestra sociedad con el bloqueo. Nosotros tenemos que decir que si no existiese un bloqueo, tengo que repetirlo, si no existiese un bloqueo, nuestra capacidad de respuesta para, José Manuel, mira, para golpear a los especuladores sería muchísimo más contundente, más allá de la práctica, sería mucho más contundente. Y que al final tenemos que, por eso, entre otras cosas, es tan importante mantener los niveles de producción lo más altamente posible, tenemos que dar explicaciones, pero por el hecho de que la tasa de cambio es un precio, la tasa de cambio es un precio macroeconómico, por ejemplo, precio fundamental, impacta en los salarios, impacta en el gasto público, impacta en las inversiones, impacta en todos los precios de los artículos de primera necesidad, de todos los insumos. Por eso esa tasa de cambio, que genera efectos tan importantes en la sociedad, tiene que estar estabilizada. Y los grandes esfuerzos del país apuntan en esa dirección. Y creo que pronto estaremos nosotros recobrando la situación de estabilidad que vivimos el año pasado, y que nos permitió, eso fue lo que nos permitió salir nosotros de esa vorágine de la hiperinflación. Si nosotros no hubiésemos estabilizado la tasa de cambio, estuviésemos todavía en condiciones hiperinflacionarias. Fíjense, yo leí este fin de semana que le pasó a un muchacho allí de uno de estos portales que se llama El Dorado, el portal. Y uno recuerda que en meses anteriores ese mismo muchacho joven desde ese portal llamaba a utilizar, bueno, al dólar paralelo y al bolito de la economía. Pero este fin de semana grabó un video pidiendo disculpas por esa acción, más allá de lo que eso, del llamamiento que él hacía, lo que eso había generado en la economía venezolana. Entonces le tengo dos preguntas. ¿Por qué arrepentirse este joven, por ejemplo, de hacer esto? Y decir, bueno, le pido disculpas, ya no va a operar más el Dorado. ¿Qué va a pasar con este tipo de personas que están detrás de eso? Y aquellos, por ejemplo, llevándolo al tema comunicacional, como usted lo menciona, el tema de los influencers, que también le hicieron propaganda a distintas plataformas digitales como Monitor Dólar, como por ejemplo esta del Dorado. Ellos, en primer lugar, lo hacen porque es un negocio. Y es un negocio que genera daño a la economía, por cierto, pero a ellos no les importa eso. Como en la mayoría de los casos, a los empresarios cuando se le ofreció disculpas a ellos, no, discúlpenme, no volverá a pasar, pero bueno, realmente es un negocio, legal o ilegal, que afecta a la mayoría, no importa. Más sencillo que un empresario con una ganancia de 300% es capaz de cometer hasta la peor de los crímenes. Y es así, porque la ganancia le permite al capitalismo y al empresario privado. Ahora, cuando esto adolece de escrúpulos, cuando no hay absolutamente ni un mínimo de ética, no en los empresarios, sino en el entorno, y las leyes no se aplican, las leyes que impiden ese tipo de actuaciones, por supuesto que es peor. No solamente se prolonga en el tiempo, sino que tiende a masificarse. Y eso es lo que está haciendo él, eso es lo que están haciendo los otros manejadores de los portales, y eso es lo que están haciendo todos los que se benefician. Y se están beneficiando, y ahora le recortan al WhatsApp. Y eso va a ser muy difícil de suprimir. Eso hay que combatirlo, pero eso va a aparecer por otra vía, porque es la manera de enriquecer. Es la manera de hacer un negocio, realmente las estrategias, siempre. Ahora, mientras la capacidad de comunicación con la población se densifique con tanta velocidad como lo permite la tecnología en la actualidad, eso va a ser más difícil de combatir. Y mientras la economía y la comunicación se globalicen con el aporte y el apoyo sobre la base de la nueva tecnología, eso va a ser más difícil de combatir, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué se está disculpando ese señor? No se está disculpando porque le impuso la ley, porque se hizo la ley dice hay que hacerlo. Y tiene que decir, bueno, que una mujer comete un delito, imagínense, por supuesto, en qué estado tiene que ser. Y los Estados Unidos tienen que llevar una legislación muy contundente, establece un precedente. Y te reitero, eso no va a solucionar todo el problema, pero sin eso tampoco lo vamos a hacer. Eso es parte de una estrategia que nosotros tenemos que activar para lograr estabilidad. ¿Para qué queremos estabilidad económica? No es la estabilidad económica por un fin en sí mismo,
decir que algunas de ellas nosotros no las conocemos, no las tenemos a la disposición, pero es posible, ¿verdad? Que ante menor tensión de la fuerza especulativa, ese precio pueda bajar levemente. Aunque una economía asediada y con tantas restricciones en el hábitat, sí hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Pero en este momento, más que bajar, lo más importante es garantizar la estabilidad. Que no repente caminó la manera, unos estafadores que se hacen valer en una capacidad mediática, una capacidad financiera y un plan político para eso establecer. Eso es lo fundamental que tiene. Que salga de esa dinámica y nuevamente se guíe por los elementos, las variables fundamentales que realmente existen en la economía. Equilibrio, estabilidad en los precios del petróleo a nivel internacional, bueno, eso no es tanto, pero la producción sí, los ingresos petroleros, bueno, el gran factor desestabilizador y tensionador nuevamente el mundo americano. Esta semana tuvo la vicepresidenta en un foro de ANSA, que es la asociación esta de automercados. Y ella decía una frase que me quedó grabada de esa actividad, de la posición que ella daba con bancos y demás. Ella decía que la economía venezolana no se puede estudiar en los libros. ¿Usted está de acuerdo con eso también? Claro, sí, ahora. Sí, ahí todo lo que me describe. El libro que no te describe la economía como es, sino la teoría de la economía en términos muy abstractos y teóricos, economía neoliberal, neoclásica. Pero hay libros que sí expresan lo que ocurre en nuestra economía, porque nuestra economía es la expresión de lo que ocurre en la producción, en las finanzas, pero también la expresión siempre de la economía, es la expresión de lo que ocurre en la política, de lo que ocurre a nivel internacional, es el concepto de economía política. Cualquier persona que aborde la economía como algo integral, como algo abierto, como algo que recibe y genera efectos y consecuencias y elementos para todos los ámbitos de la sociedad, para todas las dimensiones de la vida social, eso puede estudiarse. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una importante economía petrolera, con un gran sacrificio de la más allá de la dificultad. Alguien puede decir, eso es algo increíble, efectivamente, casi como un milagro, que eso puede perfectamente establecer a través de teorías económicas. Sí, se puede medir, se puede establecer, se puede verificar y se puede fundamentar como teoría económica. La economía ha crecido porque hemos estabilizado el ámbito político, en primer lugar. Eso lo plantea muchos teóricos. Una condición de conflicto, una condición de perturbación, una condición de guerra, la economía no crece. Claro, para estabilizar la economía se necesita un ambiente de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Ese es el primer paso. Y por eso es tan importante lo que se ha hecho en este país. Poner bajo arresto a centenares de mercenarios, desactivar las bandas fascistas que trataban de desestabilizar el país, sembrar el terror, limitar la acción del imperialismo y los factores paramilitares en torno a la frontera. Eso es una buena economía. No, la economía se ve fuertemente afectada. Hay una sola economía en el planeta que ha podido crecer en una condición de guerra. Esa es Colombia, porque la